comenzando entonces. Muy bien, vamos a ir comenzando entonces, vamos a hacerlo como siempre con una oración, pidiendo la guía, la dirección del Señor, que podamos tener un buen tiempo y sobre todo pueda ser de bendición este tiempo de conversación, de reflexión, de análisis, también de un tema contingente. Voy a pedir al pastor Eduardo que nos pueda guiar en esta oración, por favor. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta noche. Tú nos permites, a través de este medio de Zoom, concertarnos, Señor, reunirnos virtualmente con el propósito de hablar, Señor, de asuntos que son muy importantes y relevantes para nuestra fe, Señor. Te rogamos que nos des a cada uno, Señor, tanto los que participan como los que, en cierto modo, Señor, hablamos, un espíritu humilde, que todo, Señor, pueda ser dicho en conformidad a tu palabra y que el propósito de esta reunión virtual se cumpla a cabalidad, Señor, en el sentido de que tu pueblo sea edificado, los hermanos de distintos países, y tu nombre, Señor, sea eternamente glorificado. Te damos gracias por esta oportunidad hermosa que nos das de compartir con muchos hermanos de distintos lugares. Y sabemos, Señor, que todo está bajo tu perfecto control. Permítenos tú, Señor, ser instrumentos en tus manos. Gracias por este momento. Te honramos, te glorificamos y nos disponemos delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, ya es la quinta charla que hemos dado, digamos, viene siendo la quinta de este año. Y la idea es un poco tratar asuntos contingentes desde la perspectiva bíblica, sobre todas las cosas, sobre aquellos temas que están rondando la iglesia y que pueden influir, y de hecho influyen muchas veces negativamente a la iglesia porque son filosofías que brotan de los corazones de hombres y no de la palabra de Dios. Voy a dejar al pastor Eduardo para que comencemos esta charla, esta conversación, y puedan ustedes también hacer las preguntas que esperamos responder al final de esta exposición. Una cosa importante, obviamente nosotros sabemos que no es un tema conocido y que es imposible profundizar completamente el tema en cuestión en el tiempo que tenemos, pero dejamos la inquietud para que ustedes mismos puedan estudiar también acerca de lo que significa posteriormente. Pastor Eduardo. Bien, a propósito, ¿cierto?, de un tema que a muchos nos podría parecer desconocido o tal vez solo tenemos algún conocimiento vago, ¿cierto?, al estudiar este tipo de asuntos. Hoy, la teoría crítica de la raza. La primera pregunta que surge como base para lo que vamos a compartir hoy es ¿por qué es tan necesario estudiar este tipo de temas? Bueno, es una noticia, es una pregunta, quiero decir, que es pertinente en todos los aspectos, porque la razón por la cual la Iglesia ha de estudiar este tipo de temas es porque la Iglesia no existe en el vacío, no desarrolla su labor en una isla, ¿verdad? No está en una burbuja. Todo lo que ocurre en su entorno, política, social, cultural, ideológica y filosóficamente, le afecta de una u otra manera, como dijimos. Por lo cual, desconocer este contexto en el cual está desarrollando su labor la Iglesia es peligrosa. La Iglesia no debe vivir de espaldas a la realidad, sino interpretar la realidad desde una perspectiva bíblica. La Iglesia debe ser entendida en los tiempos. Conocer los sistemas de pensamiento que subyacen a los hechos es imprescindible para cumplir su misión de llevar el Evangelio a toda criatura. Porque requiere no ignorar las artimañas de Satanás en su búsqueda de destruir la obra de Dios. Como bien sabemos, la Iglesia debe estar preparada para hacer frente a todo pensamiento, razonamiento, sistema filosófico o ideológico que se levante contra el conocimiento de Dios, como el apóstol Pablo nos instruye en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Con armas espirituales, por supuesto, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y de argumentos y sofismas que se levantan contra el Señor, desvirtuar esa supuesta veracidad y poder poner en alto el Evangelio del Señor Jesucristo.
Esta es la razón por la cual es importante hacerlo. Solo mencionar algunas cosas. El apóstol Pablo lo dice claramente en Colosenses, ¿cierto? En su carta a los Colosenses, donde enfrenta y confronta la ideología que tenía que ver principalmente, quiero decir, la filosofía griega, también el legalismo, igualmente el ascetismo y el misticismo, que eran todos pensamientos que estaban alrededor de la iglesia de Colosas y de otras iglesias también que estaban en el Asia Menor, y que la iglesia de una u otra manera iba a ser influenciada por este sistema de pensamiento. Por eso le dice, mirad que nadie mirad que nadie os cautive o en realidad los lleve como esclavos por medio de filosofías y huecas sutilezas de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Obviamente había un antecedente por el cual el apóstol Pablo escribe esa carta no en el vacío, sino en el contexto social y filosófico en el cual se encontraba. Dijimos también que el apóstol Juan hace algo similar. ¿Recuerdan con lo que escribe particularmente en su primera carta, donde claramente ataca el gnosticismo y el docetismo en particular, que decía que el Señor tenía una apariencia de cuerpo físico, pero no era real? De ahí viene el término docetismo, eduqueo, que significa parecer. En función de ello, nosotros deseamos compartir con ustedes hoy la charla de la teoría crítica de la raza, otro evangelio, así la titulamos. Lo primero que veremos es qué es y de dónde viene. Y eso, por supuesto, es importante que nosotros lo tengamos claro. Es importante entender que lo que está ocurriendo en este momento en nuestra sociedad y a menudo dentro de la iglesia es un choque de cosmovisiones. Una cosmovisión es como una lente a través de la cual nosotros vemos todo lo que nos rodea. La forma en que percibimos los acontecimientos, nuestras comunicaciones y nuestras ideas se procesan a través de la lente de nuestra cosmovisión. Todo se procesa en función de eso. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras actitudes, todo se procesa en función del lente que nosotros tengamos. Siempre han existido numerosas opciones de cosmovisión disponibles en un momento dado en la historia, dentro del contexto en el cual la iglesia se ha movido. Todas ellas, excepto la cosmovisión bíblica, han de ser cuestionadas, expuestas y resistidas. Y eso es lo que nos dice Pablo en el texto de 2 Corintios 10 que yo cité hace un momento atrás. Los nombres y las filosofías específicas van cambiando de generación en generación. Sin embargo, siempre el cristianismo está confrontando ese tipo de cosmovisiones. Tenemos a los padres antenicenos, por ejemplo, los padres de iglesia, me refiero, que presentaron una defensa directa en contra de estas distorsiones, de estas cosmovisiones que competían con la cosmovisión cristiana. Tenemos a los padres de iglesia postnicenos, también siguieron refutando los argumentos y todo aquello que podía infiltrar a la iglesia y podía desviarla de su curso que el Señor ha establecido en la palabra. El pueblo de Dios siempre ha luchado contra filosofías y cosmovisiones opuestas. En lo que dijimos, ¿cierto?, respecto a Colosenses es un ejemplo, con lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Y por eso, entonces, es que vamos a compartir, o estamos ya compartiendo esta charla de la teología o de la teoría crítica de la raza, quiero decir, que en Latinoamérica aparentemente no es muy conocida, sin embargo en los Estados Unidos ya lleva un buen tiempo influyendo, inclusive lo que está pasando hoy en el gobierno de Joe Biden tiene un fundamento muy fuerte en la teoría crítica de la raza. Interesante, pastor, esto, porque muchas veces nosotros reducimos las distorsiones a asuntos tan claros, por ejemplo, como el Evangelio de la Prosperidad. Pero en ese sentido, nuestra lente, ¿cierto? Nuestra cosmovisión cristiana tiene que ser capaz de, como de aumentar, ¿cierto? Y de poder ver todo tipo de distorsiones, no solamente las más groseras, por decirlo de algún modo. Bien, vamos a la segunda pregunta y ya vamos a terreno, ¿cierto? ¿Qué es la teoría crítica de la raza? Una definición, pastor, que podamos nosotros empezar a entender, sobre todo aquellos que tal vez por primera vez están escuchando el término.
Es bueno recalcar que cada definición tiene sus elementos constitutivos y por eso escogí una definición que obviamente no es mía, sino es del Centro de Recursos Apologéticos, y define de esta manera la teoría crítica de la raza. Atención en la definición porque de allí nosotros podemos ir entendiendo los elementos constitutivos principales y podemos también, en consecuencia, discernir cuando estos elementos están presentes dentro del contexto de nuestras iglesias o de nuestra sociedad. Dice lo siguiente esta definición. La teoría crítica de la raza contempla la realidad a través de la lente del poder. Esa es la primera frase. La teoría crítica de la raza contempla la realidad a través de la lente del poder. El poder es fundamental, es uno de los elementos principales, diría yo, casi el fundamento de la teoría crítica de la raza. Continúa la definición. Cada individuo es visto como un oprimido o como un opresor. Esta parte también es muy importante. Cada individuo es visto como un oprimido o como un opresor dependiendo de su raza, clase, género, sexualidad y otras categorías. La teoría crítica está asociada a una metanarrativa, a una gran narrativa, que va de la opresión a la liberación. Hemos visto, si ustedes se fijaron, hay tres elementos. El primero es que todo lo mira a través de la lente del poder. Lo segundo es que define a cada persona como opresor u oprimido. En una de esas dos categorías todos los seres humanos entramos. Y lo tercero es que la teoría está asociada a una metanarrativa que ve todo, que va, perdón, de la opresión a la liberación, que vendría siendo el objetivo, de la opresión a la liberación. Hay oprimidos y hay opresores, y entonces los oprimidos tienen que tender a la liberación finalmente. Somos miembros de un grupo dominante o de un grupo marginado con respecto a un determinado marcador de identidad. Eso es lo que ellos nos dicen. Como tales, o bien necesitamos despojarnos del poder y tratar de liberar a los demás, o bien necesitamos adquirir el poder y liberarnos a nosotros mismos, desmantelando todas las estructuras e instituciones que subyugan y oprimen. Y aquí hay un cuarto elemento muy interesante que tiene que ver con el sistema. Ellos no ven el racismo personal e individualmente, ellos lo ven el racismo institucionalmente, como un sistema. Por eso de allí el término racismo sistémico. Vivimos todos en una sociedad y en un sistema que es racista y es opresor el sistema. Entonces hay que dar vuelta al poder de alguna manera, sacar a los que están en el poder para establecer un principio diferente que no constituya ese racismo sistémico. Ahora, en la teoría crítica, el mayor pecado es la opresión y la mayor virtud es la búsqueda de la liberación. En la teoría crítica de la raza, el mayor pecado es la opresión y la mayor virtud es la búsqueda de la liberación. En otras palabras, podríamos colocarlo en términos nuestros, ¿cierto? El pecado es la opresión y la redención es la liberación, pero no la liberación del pecado, ¿cierto? Como nosotros lo entendemos, sino la liberación del sistema opresivo. Eso es lo que nos dice esta definición y me parece muy interesante por los elementos constitutivos que ella considera. ¿De dónde comenzó la teoría crítica de la raza? No como teoría crítica de la raza propiamente tal, pero sí los elementos que posteriormente se transformaron en ello y podríamos rastrearlo hasta la década de los 30, 1930, el siglo XX, con el trabajo de hombres como Wilhelm Reich, un alemán, Erich Fromm también, Herbert Marcuse y Teodoro Adorno. Estos son cuatro de las personas pensadoras, por decirlo así, del marxismo cultural. No sé si han escuchado ese concepto del marxismo cultural que quiere reinventar el marxismo y traerlo, y de hecho no solo quiere, sino que lo ha realizado con mucho éxito, lamentablemente, en nuestro continente. Quiere traer nuevamente los mismos principios del marxismo, pero ahora con un tinte distinto, apuntando principalmente a la cultura para que a través de la cultura puedan llegar finalmente al poder. Estos personajes
desarrollaron doctrinas marxistas para explicar esta pregunta o este cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué el proletariado de lugares como Alemania se unió al Partido Nacional Socialista de Hitler, en lugar de aliarse con la izquierda para precipitar la revolución comunista? Ellos no podían entender este sinsentido. El proletariado, concluyeron, sufría de una falsa autoconciencia, y ese es otro concepto importante, sufría de una falsa autoconciencia. Ahí creo que un asunto que los psicólogos le llaman el síndrome de Estocolmo, ¿recuerdan? Que es donde las personas finalmente terminan amando a sus captores, a los que los tienen secuestrados. Y ellos dijeron, esta fue la conclusión en el fondo. Bueno, el proletariado, la gente pobre en general, votó y apoyó a Adolf Hitler porque no tenían autoconciencia de ser oprimidos, y entonces estaban apoyando a su opresor. La teoría crítica, cualquiera que sea la forma que adopte, se basa en el concepto de la falsa conciencia o de la falta de autoconciencia, o un falso sentido, de pertenencia. La noción de que los opresores controlan la sociedad tan absolutamente que los oprimidos creen que sus propios intereses son beneficiados por quienes están en el poder. En el fondo está autoengañada la persona, no es consciente de que es oprimida, y entonces ellos están contentos con los que están en el poder. Esta es una idea muy inteligente, aunque falsa. Este es un sofisma, ¿cierto? Algo que parece plausible, que parece muy interesante y correcto, pero es completamente falso. ¿Por qué? Porque permite que cada pieza de evidencia que podría refutar la teoría de uno se transforme en más evidencia de cuán profundo y comprensivo es el problema de la opresión. En otras palabras, si hay personas que dicen, no, yo no creo que esto sea así, yo creo que yo no soy oprimido, yo no creo que alguien o ningún tipo de institución me oprima, no creo que la gente que está en el poder me oprima. Si yo digo eso, ese para ellos es una evidencia de que yo no soy autoconsciente de mi opresión. Y en consecuencia, entonces, en lugar de refutar la teoría, lo que hace es todo lo contrario, es decir, la corrobora, la comprueba. Por ejemplo, si los trabajadores pobres de las fábricas compran casas en los suburbios y votan por los de derecha, por ejemplo, no es un hecho que requiera repensar las teorías de Carlos Marx, decir, pero ¿cómo los pobres están votando por la gente de derecha? No, sino que es una señal de cuán poderosa se ha vuelto la ideología burguesa, que ha convencido incluso a los pobres que oprimen. Entonces las personas simplemente no se dan cuenta, son convencidas por un sistema de pensamiento, dicen ellos, por lo cual no saben que están siendo oprimidos. Erich Fromm y sus amigos pensaron en términos de clase y economía, conforme al modelo marxista, ¿cierto? Pero Ibram Kendi y sus aliados, que fueron otros pensadores que estuvieron más o menos a la par con ellos, piensan en términos de raza y discurso de poder. Y ahí viene la teoría crítica de la raza. Piensan en términos de raza y discurso de poder. Pero el giro del posmodernismo, de esto que no hay nada absoluto, todo es relativo, ¿cierto? Es relativo a la moral, es relativa a la filosofía, decir la verdad. En consecuencia, también ellos tomaron de estos elementos para nutrirse y posteriormente terminar con lo que conocemos en el día de hoy como la teoría crítica racial, que es el caballo marxista montado por el jinete de la política, dijo alguien, de identidad, en lugar del jinete de la lucha de clase. O sea, cambiaron lucha de clase por raza o género, todos los otros aditivos que nosotros podemos añadir en nuestros tiempos, en el contexto de nuestra sociedad, pero en el fondo es lo mismo, es decir, es el mismo propósito, el mismo objetivo, otra vez oprimidos, opresores. El que está en el poder siempre ha sido el opresor, el que no está en el poder es el oprimido. Y de esa manera hay que cambiar, modificar el poder para que cambie y terminemos con el racismo sistémico. Bien, wow, qué tema. Los hermanos no sé, cierto, es un tema muy amplio, pero Pastor hoy día quiere compartirnos lo más básico
de modo que estemos alertas, ¿cierto?, frente a este tipo de, que terminan siendo verdaderas doctrinas, como visiones que quieren competir con el cristianismo. Tal cual. Una tercera pregunta, pastor. Usted ya definió, ¿cierto?, qué es la teoría crítica, habló de algunos de sus precursores. Ahora hablamos de cuáles serían los elementos, cuáles son las herramientas que esta teoría crítica utiliza para llevar a cabo su propósito. Bueno, eso es parte de los elementos esenciales. Y una de las cosas que ustedes se van a dar cuenta siempre, este tipo de pensamientos, filosofías o ideologías que están introduciéndose en la iglesia y en la sociedad primeramente, luego en la iglesia, tienen como un denominador el lenguaje, es decir, el uso del lenguaje. Se crean palabras muchas veces o se llenan con otro significado palabras antiguas con el propósito de producir el engaño semántico. El engaño semántico es el que transforma definiciones y ahora ya lo que nosotros conocíamos desde siempre, ahora ya no es lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no tiene directamente relación con la teoría crítica de la raza, pero que es un ejemplo fácil de entender, es la tolerancia. ¿Qué es lo que era la tolerancia o cuál es la definición natural de la tolerancia? Que yo no estoy de acuerdo con tus principios ni con lo que tú opinas, pero obviamente yo defiendo el hecho de que tú tienes derecho a opinar de esa manera. Esa es la tolerancia. Yo puedo entrar en conversación contigo a pesar de que no estoy de acuerdo contigo. En cambio, la nueva tolerancia, como la define por ahí un apologista cristiano, dice, no solo tienes que darme la posibilidad y la libertad de poder pensar como quiero, sino que tienes que firmar que estás aprobando lo que yo hago y lo que yo he determinado que es correcto. Y eso es otra cosa, ¿verdad? Esa es una aceptación tácita y en la práctica de que yo realmente estoy de acuerdo con él, pero eso no es tolerancia. Eso es estar de acuerdo, es pensar en el mismo sentido. Si dos piensan iguales, no hay tolerancia en ese aspecto. Para poner un ejemplo nada más. Los conceptos que distinguen a la teoría crítica de la raza, entonces. Existen varios, pero yo quiero referirme a tres fundamentalmente que también son constitutivos de la esencia de lo que es la teoría crítica de la raza. Estos conceptos son acuñados en la teoría que intentan describir los grados de opresión, tales como la interseccionalidad. Yo voy a repetir porque esta es una palabra acuñada por ellos y por eso es que no es tan fácil de incluso pronunciar. Interseccionalidad. Y se define de la siguiente manera. La interseccionalidad trata de medir el nivel de opresión de alguien en función de cómo se cruzan estas identidades de grupo en la vida de alguien. Por ejemplo, y aquí en el ejemplo vamos a quedar más claro. Un hombre negro está menos oprimido que una mujer negra y que está menos oprimida a su vez que una lesbiana negra. Miren, un hombre negro está menos oprimido que una mujer negra y una mujer negra está menos oprimida que una lesbiana negra. Entonces, a esto le llaman ellos interseccionalidad, porque no solo es el elemento del color de la piel, en este caso, ¿cierto? Sino también es que es mujer. Y no solo eso, sino que también es que es lesbiana. Y en consecuencia hay tres elementos ahí constitutivos que son interseccionales, para usar su término, y de esa manera entonces están diciendo que en el fondo estas personas están mucho más oprimidas que, por ejemplo, en el otro caso, un hombre blanco, que es un opresor, pero que no es tan opresor como una mujer blanca, ni es tan opresor como una lesbiana blanca. ¿Me entienden? Eso es más o menos lo que significa la interseccionalidad. Y esto es importante. La teoría crítica de la raza, el grado de opresión determina el nivel de autoridad moral. Miren qué interesante. Es decir, entre más oprimida es una persona, de acuerdo a la definición que ellos dan, entonces eso significa que la persona tiene más autoridad moral. En otras palabras, si una lesbiana negra opina, su opinión es más importante que la opinión de todos los demás. Eso es lo que implica.
Cuantas más categorías de opresión se identifique a alguien, más autoridad moral tendrá entonces. En consecuencia, la experiencia y el punto de vista de una mujer gay y negra son más valiosos que la experiencia y el punto de vista de un hombre blanco y heterosexual. Independiente de lo que tengan que decir, independiente si lo que dicen es coherente o no. Del mismo modo, cuanto más oprimido está alguien, menos responsabilidad moral tiene por sus acciones. Entre más oprimido está alguien, menos responsabilidad moral tiene por sus acciones. Entonces, de esa manera, echa a un lado la responsabilidad que tiene por los actos que comete. ¿Por qué? Porque es una persona que es oprimida y en consecuencia tiene una condición moral superior y tiene una menos responsabilidad moral al mismo tiempo por lo que hace o deja de hacer. Eric Mason, autor de Iglesia Despierta, define este otro elemento. Primero, interseccionalidad. Segundo, el concepto es, yo soy, me defino como una persona que no sé inglés, entonces me disculpan por la pronunciación, por favor. La palabra es woke, W-O-K-E, woke, creo que y significa despierto, despierto, ¿ya? ¿Y a quién se le aplica esto? A los que dejaron de ser ingenuos o estar en la esclavitud mental. Es decir, a los que despertaron de su letargo de conciencia. Ahora somos conscientes. Sí, verdaderamente nosotros hemos sido oprimidos durante tanto tiempo. Ahora me doy cuenta. Es un término para ser socialmente consciente de los problemas que tiene un impacto sistémico. Tiene que ver con todos los problemas y ser capaz de conectar los puntos culturales, socioeconómicos, filosóficos, históricos, y éticos. Es decir, ahora sabe que por qué algo pasaba y nunca se dio cuenta de eso hasta que se hizo consciente de que es una persona oprimida. Y que también los que están a su alrededor y que comparten su misma raza, clase o género, también son oprimidos. Mason considera que el núcleo de ser woke o despierto para la iglesia es la implicación en los problemas que afronta la comunidad negra. Y aquí ya estamos hablando de iglesia, ¿se dieron cuenta? Es decir, este escritor dice que el núcleo de ser despierto para la iglesia es la implicación en los problemas que afronta la comunidad negra. Y continúa diciendo, la iglesia despierta, escribe, debe hacer algo para detener la ola de injusticia en nuestra nación. Esto en el ámbito de Estados Unidos, ¿cierto? Pero es muy similar, recuerdan, al Chile despertó de nuestro país hace un tiempo atrás. Chile despertó. Es muy parecido, no creo que sea coincidencia, porque estos términos están en toda Latinoamérica, nacieron en los Estados Unidos, es más fuerte en los Estados Unidos la teoría crítica de la raza, pero ya está en todas partes porque es parte del marxismo cultural y del progresismo político y sociológico. Este es el segundo término entonces. Despierta es una persona que es autoconsciente y al mismo tiempo esta constituye un grupo de personas que son autoconscientes de la opresión. El tercer término, y es más provocador, es el que está más en boga, es blancura. Blancura, que es esencial para el concepto de los despiertos, ¿cierto? Ser despierto, entonces, afirmar que todo el racismo depende del privilegio de los blancos. Ahí se unen las dos palabras, ¿se fijan? Ser despierto es afirmar que todo el racismo depende del privilegio de los blancos, del poder de los blancos, de la supremacía de los blancos, de la ventaja de los blancos, de la solidaridad de los blancos y de todas las cosas blancas. De tal manera que, dicen, los opresores siempre han sido y siempre serán los blancos, a no ser de que nosotros hagamos algo al respecto. La blancura viene siendo el problema. Pero resolver el problema de la blancura está resultando muy difícil. Incluso un autor de un libro, Robin DiAngelo, se llama, que tiene que ver con la fragilidad de la blancura, se llama, o la fragilidad de los blancos, se llama el libro, admite que la blancura puede que ni siquiera sea cierta. Miren lo interesante, escriben sobre eso, pero admiten que
probablemente ni siquiera sea cierta. Y dicen lo siguiente, pero insisten en que es real porque según ella, las sociedades y los derechos y los bienes y los recursos y los privilegios se han construido sobre sus cimientos. En el fondo, la sociedad occidental se ha construido sobre el privilegio de los blancos. De hecho, el concepto de raza, que según ella no existe en realidad, sino que es una construcción social, se creó, dicen, para proteger que solo los blancos puedan ser racistas, ya que aunque los negros puedan tener prejuicios, no pueden ser racistas. O sea, los negros pueden tener algunos prejuicios en contra de los blancos, pero no pueden ser racistas. Los blancos sí son racistas, por el solo hecho de ser blancos. Este mismo escritor de Angelo escribe en su libro La fragilidad blanca: un antídoto para la fragilidad blanca es aumentar nuestra resistencia para dar testimonio del dolor del racismo que causamos. Aunque el racismo es menos una elección que una condición, admite, como he tratado de mostrar a lo largo del libro, dice, las personas blancas criadas en la sociedad occidental están condicionadas a una cosmovisión basada en la supremacía blanca, porque es la base de nuestra sociedad y sus instituciones. No se puede evitar el omnipresente poder socializador de la supremacía blanca. Ahí está ya la lucha de poder. Una de las instituciones más fuertes en esto, ¿cuál es? Bien lo conocemos, ¿verdad? El grupo que salió a colación en Estados Unidos, lo conocimos en todo el mundo, ya tenía un buen tiempo, el Black Lives Matter, ¿verdad? Las vidas de los negros importan, o las vidas de color importan. Este sistema de pensamiento es muy interesante porque al colocar estos tres elementos constitutivos, la interseccionalidad, el despierto, ser consciente de que soy oprimido y que los opresores son los blancos, es lo que constituye en el fondo lo que viene siendo la teoría crítica de la raza, que estuvo muy en boga primeramente en las universidades, en la academia, y posteriormente explotó. Fue como una llama que encendió todo yo sé que ustedes saben, con un evento, un hecho en los Estados Unidos, hace poco tiempo atrás, con la muerte de George Floyd. ¿Recuerdan? Allí entonces esto llegó a explotar. Y de esa manera entonces ya no solo era teoría, no solo era academia, sino realidad social, como bien conocimos. Para la teoría crítica de la raza, el racismo tiene que ver entonces no con personas que tienden a discriminar por el color de la piel, la etnia o la tribu a la que el otro pertenece, sino a las instituciones que ostentan el poder. El racismo sistémico es entendido entonces como el racismo en sistema institucional y social. Y este está arraigado en la supremacía blanca. De allí la razón por la cual vemos a las personas blancas en los Estados Unidos y Europa arrodillados pidiendo perdón por ser blancos. ¿Recuerdan? El mismo presidente Joe Biden, cuando era candidato, y todo el Partido Demócrata prácticamente se arrodilló para pedir perdón por ser blancos. Y eso ocurre, no sé si seguramente hay alguien que le gusta el fútbol acá, eso ocurre en todos los partidos de la Premier League en Inglaterra. Todos se colocan de rodillas, con una rodilla en el suelo, pidiendo perdón por el racismo, dicen ellos, pero en realidad esa es la teoría crítica de la raza. Y esto es un elemento interesante. La teoría crítica de la raza es una religión. Dice, pero ¿cómo, pastor, es una religión? Sí, es una religión. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje y una liturgia de credo, con palabras ortodoxas, privilegios de los blancos, por ejemplo, racismo sistémico, esos son dogmas, ¿verdad? Y acciones prescritas, levantar el puño en alto, es una de las acciones que realizan, y doblar la rodilla. Esos son los rituales que realizan. Desviarse de esta forma es desviarse de la fe, para ellos, de la fe y la convicción que tienen del racismo, ¿verdad? Si estas palabras son heréticas, no racistas, yo no soy racista, esa es una herejía para ellos. El eslogan, el silencio es violencia, es un arma retórica potente que ellos tienen. Es decir, no puedes guardar silencio. Y uno dice, pero yo no soy racista, o la verdad yo no pertenezco a una institución que sea racista, y ellos dicen, esa negación es una afirmación.
Entonces, no hay cómo refutarla en términos intelectuales. Wow, es harta información, pastor. Lo bueno sí es que Sí. después queda el video, ¿cierto? Se sube para, si hay algo que usted quiere revisar, hermano, puede volver a verlo. Genera víctima y victimario, ¿no, pastor? Esto de la Así, teoría. tal ¿Mm? cual, tal cual. Así es. Bien, vamos a seguir avanzando entonces en virtud del tiempo. Y nuestra cuarta pregunta, ahora nosotros, ¿cierto? La iglesia de Cristo, los creyentes, la iglesia de este siglo, usted lo introducía un poco, tenemos que contender, tenemos que estar alertas a todo este tipo de filosofías y doctrinas que quieren desviar la atención de lo principal. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta frente a la teoría crítica de la raza? Me parece pertinente la pregunta y yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para decir cómo ha respondido alguna parte de la iglesia en los Estados Unidos, porque me parece que es importante. Más adelante vamos a ver cómo el engaño se ha introducido en las iglesias de Norteamérica en particular. Pero quiero citar a una mujer de la comunidad cristiana evangélica en Estados Unidos, y la respuesta a la teoría crítica de la raza y el camino a seguir varían mucho. Y ella dijo lo siguiente: en un reciente artículo publicado en la web de Cristianismo Hoy, que entre paréntesis, si ustedes lo leen por ahí, es claramente una institución o un asunto eh, de comunicaciones que es totalmente herético ya a estas alturas. Se llama Cristianismo Hoy. La doctora Cristina Barland Edmondson, decana negra del desarrollo estudiantil intercultural de la Universidad de Calvin, afirma que el propio diseño del cristianismo blanco existe para mantener una falsa piedad y cauterizar las conciencias de los blancos contra la opresión y la explotación de los negros. Quiero repetir la declaración de ella porque esto es lo que ya está mostrando, que una parte de la iglesia ya se ha desviado del concepto correcto al afirmar los conceptos de la teoría crítica de la raza. Ella dice: el propio diseño del cristianismo blanco existe para mantener una falsa piedad y cauterizar las conciencias de los blancos contra la opresión y la explotación de los negros. En el fondo, es una especie de sedante, está diciendo el cristianismo, y ella le dice cristianismo blanco. ¿Y cuál es el cristianismo blanco? Bueno, lo que nosotros hemos creído por 2000 años, o la iglesia ha creído por 2000 años, ¿cierto? Nosotros en este tiempo, obviamente, hemos creído por la gracia del Señor. En el fondo ella dice, ese es el cristianismo blanco y tiene el propósito de ser un sedante para las conciencias de los blancos para que no se den cuenta que son opresores y han oprimido durante toda la historia a los negros. Cree que hay más de una cosmovisión bíblica ella. Las escrituras pueden interpretarse de diferentes maneras según las etnias o la cultura, dice. Solo estoy colocando un ejemplo para que vean el peligro de la infiltración de una idea de esta naturaleza que se está metiendo en las iglesias. Ahora nosotros nos preguntamos, y voy a la respuesta, ¿cómo debería responder la iglesia a la teoría crítica de la raza? La iglesia de Cristo debe responder como siempre lo ha hecho, a partir de las escrituras, por supuesto. Cada cosmovisión ajena a la Biblia desvirtúa en uno o muchos puntos los principios bíblicos que sustentan nuestra cosmovisión como cristianos. Veamos algunos ejemplos de distorsión que hace la teoría crítica de la raza en una breve síntesis. Primero, la teoría crítica de la raza dice que intelectualmente nuestro problema es que necesitamos tomar conciencia crítica de las desigualdades en nuestro mundo. Es decir, que el gran problema subyace en el hecho de que no somos conscientes de todas las desigualdades en nuestro mundo. ¿Qué dicen las escrituras? Aunque obviamente las desigualdades son una preocupación seria en nuestro mundo y la iglesia no tiene que cerrar los ojos ante esa realidad, no son lo principal o lo central bíblicamente. ¿Por qué? Porque el problema fundamental no está en la sociedad, sino en las personas individualmente consideradas que viven con una naturaleza caída.
alejados de Dios, en una batalla con el pecado y todos sus elementos corruptores. Dice la Biblia que somos literalmente esclavos del pecado. Y esa palabra que se utiliza en el griego, bien saben, yo creo la mayoría de ustedes, es una palabra fuerte que significa sin ningún tipo de derecho alguno. Realmente el opresor en este sentido vendría siendo bíblicamente el pecado, que obviamente el que está detrás es Satanás, pero el instrumento que utiliza es el pecado. En otras palabras, tenemos un problema de pecado sistémico. Eso sí, es un pecado sistémico. ¿Mm? El racismo, tal como se define tradicionalmente, es solo un aspecto de este problema, es una expresión del pecado, como lo es toda expresión pecaminosa. De tal manera que nadie está diciendo que el racismo es bueno, nadie está diciendo que el racismo no existe. No estamos negando una realidad que es evidente, sino que estamos diciendo que el problema básico no es el racismo, el problema básico es el pecado, y por eso hay racismo. ¿Entienden? Es una expresión, así como la homosexualidad es una expresión, así como el adulterio es una expresión, así como la mentira, el orgullo, la vanidad, son expresiones, pero el pecado es el problema. Lo segundo, la segunda comparación o contraste también podríamos decir, es que la teoría crítica de la raza dice que la solución es corregir los desequilibrios de poder promoviendo los intereses de los grupos de personas desfavorecidas. Si ellos consideran que la desigualdad y la opresión es el problema, entonces, ¿cuál viene siendo la solución? Bueno, es corregir los desequilibrios de poder promoviendo los intereses de los grupos de personas desfavorecidas o marginadas, ¿cierto? Como normalmente se dice. Las escrituras, ¿qué es lo que dicen las escrituras? Aunque el Señor ama, ¿cierto? Y se preocupa por las personas desfavorecidas. Recuerdan, el Evangelio de Lucas es muy interesante en ese sentido. El Señor, por ejemplo, sanó a un leproso. El Señor, eran personas desde el punto de vista social, fuera de la sociedad como tal, recuerdan, por el hecho de ser leproso. No tuvo problemas en recibir, por ejemplo, el amor y el afecto que una mujer le dio públicamente en la casa de Simón el fariseo, y era una mujer de mala reputación, claramente. Sin embargo, el Señor recibió esa expresión de amor porque era lo que la mujer estaba haciendo, ¿verdad? Como gratitud al hecho de que el Señor la había considerado y había manifestado su gracia sobre ella. Pero la gran necesidad de la humanidad no es un reequilibrio de poder, sino el perdón de pecados, el perdón de pecados y el don de la justicia que solo se encuentra en él, en Cristo, por supuesto. Allí está la importancia del Evangelio de mantener siempre en alto la bandera del Evangelio frente a todas estas cosas. Elevar el nivel de vida y la influencia de los pobres y marginados puede tener ciertos beneficios, pero son beneficios circunstanciales, temporales. El mundo es pasajero, la gran necesidad de la humanidad es conocer y seguir a Cristo. Tercer contraste. La teoría crítica de la raza dice que el fin último es una sociedad justa y la liberación de la opresión. Y esa es una utopía. Quisiéramos todo que fuera así, pero es un sueño. Es construir castillos en el aire. Obviamente es imposible. Las escrituras que dicen, a simple vista una sociedad justa y la liberación de la opresión son encomiables, pero en la práctica cuando se intentan sin Cristo al frente, estos esfuerzos son en su mayoría desastrosos. Aquellos que estén familiarizados con la historia del comunismo se darán cuenta de eso. Millones y millones de personas fueron asesinadas, y muchas de esas personas que fueron asesinadas eran compatriotas, como en el caso de Rusia o en el caso del gobierno de Mao Zedong en China. Reconocerán entonces, reconocer una retórica de la visión marxista, ¿cierto? En esto claramente. Pero todos los intentos de implementar estas ideas desprovistos de Cristo y de los principios de las Escrituras han terminado siempre en tiranía. Tiranía, pérdida de libertad, opresión verdadera y destrucción y muerte muchas veces. La utopía no se puede obtener en esta vida. El Señor establecerá su reino a su regreso. Y ahí gobernará con poder y con justicia. Solamente tenemos que ir a Isaías, ¿cierto? Y ahí ver como en el capítulo 2, creo, o capítulo 3, no recuerdo exactamente, donde dice que el Señor va a juzgar
perfectamente con su ley desde Jerusalén a todas las naciones. Joseph Bacon, del Centro Colson, resumió las distinciones entre la teoría crítica de la raza y las enseñanzas de la Escritura de la siguiente manera. Y esto puede servir para ir puntualizando. La teoría crítica afirma que nuestra identidad como seres humanos está arraigada en cosas como la raza y el género. La Biblia fundamenta nuestra identidad en el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que da dignidad verdaderamente al ser humano, no el color de la piel. Amén. Esa es una circunstancia nada más. La teoría crítica ofrece una visión del pecado diferente a la del cristianismo. La Biblia identifica el pecado como cualquier cosa que viole el diseño de Dios para las personas, incluyendo la opresión injusta de otras personas, pero la teoría crítica identifica el pecado solo como una opresión. La Biblia dice que todos somos culpables ante Dios, independientemente del estatus social, la raza o la situación económica. Como la teoría crítica se equivoca en el problema, también se equivoca en la solución. La teoría crítica ofrece una visión de la salvación diferente a la del cristianismo. Según la Biblia, dado que todos somos iguales, culpables de pecado, la salvación solo puede encontrarse en Jesús a través del arrepentimiento. Nuestra esperanza se encuentra en ser perdonados del pecado. En otras palabras, la teoría crítica tiene una comprensión completamente diferente de quiénes somos, cuál es el problema y cómo solucionarlo, que es lo que el cristianismo plantea. Por eso es otro evangelio. ¿Se dan cuenta? Absolutamente. Veía unos videos hoy y un pastor lo dijo así: es el chivo expiatorio falso para el pecado, ¿cierto? Tal cual. Un sustituto que obviamente no apunta a lo que apunta el Evangelio. Y yo también meditaba en esto y es un verdadero placebo, ¿cierto? Placebo, algo que no tiene efecto. Y para el real problema que tenemos nosotros, el género humano, que es el pecado. Entonces, ahí está la importancia de este tema en particular que hoy hablamos. Ahora vamos a algo más, aún más en detalle, pastor, porque quizás hasta este punto alguien podría pensar, aún no veo el nexo con la iglesia, o cuál podría ser ya la posible infiltración de esta cosmovisión, digamos así, a la realidad de la iglesia. Entonces quisiéramos, pastor, que nos hable un poco, ¿se ha infiltrado esto ya de la teoría crítica a nuestras iglesias? Por supuesto. Nosotros, como dije, no conocemos mucho. De hecho, hoy tenemos menos hermanos conectados, ¿cierto? Porque la teoría crítica de la raza prácticamente no se conoce como tal en Latinoamérica. Es muy poco lo que se conoce de ella y es esencialmente porque es norteamericano en su origen. Ahora, entonces tenemos que ver si en Estados Unidos, donde el cristianismo evangélico es mucho más masivo, no estoy diciendo cristianismo realmente bíblico necesariamente, porque hoy se ha distorsionado mucho, la verdad, pero sí el cristianismo evangélico protestante está bien fuerte arraigado en los Estados Unidos. Allí ocurrió algo hace un tiempo atrás, específicamente en el 2019, donde la Convención Bautista del Sur, que se conoce como la denominación más grande del mundo, ellos aprobaron una resolución que se llamó la Resolución 9, que daba una aprobación cautelosa a la teoría crítica de la raza. Y aquí está el problema. Fíjense lo que dice. Se titula de la siguiente manera esa resolución: sobre la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad, y dice: considerando que la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad por sí solas son insuficientes para diagnosticar y reparar las causas de raíz de los males sociales que identifican que resultan del pecado, sin embargo, estas herramientas analíticas pueden ayudar a evaluar una variedad de experiencias humanas. Lo que están diciendo a través de eso simplemente es esto. La verdad es que la teoría crítica de la raza no resuelve el problema. La Biblia es la verdad, pero la teoría crítica de la raza es otro elemento que nos ayuda a identificar y solucionar el problema. ¿Entienden? O sea, en otras palabras, están diciendo que
además de la palabra, necesitan los elementos constitutivos de la filosofía que subyace la teoría crítica de la raza. En tanto, lo que están diciendo, en el fondo, es que aceptan la teoría crítica de la raza no como la solución definitiva, pero sí como parte de la solución, y al unirla con las escrituras van a tener la solución correcta. Y eso significa que la Biblia no es suficiente, que la Biblia no es la autoridad final, que la Biblia no es, en definitiva, la que determina lo que es correcto y lo que no, y más aún que la Biblia no tiene la solución completa. Ya vemos cómo allí se introdujo, ¿verdad? Y eso en este año, creo que no sé, no me recuerdo cuál es la fecha en particular, pero no sé si ya la tuvieron o no, tienen la Convención Nacional de los Bautistas del Sur, y ahí iban a tocar nuevamente el tema. Pero hay que ser claros también que hubieron muchos dentro de los Bautistas del Sur, todos sus seminarios, los presidentes de todos sus seminarios, que respondieron ácidamente esta resolución y dijeron que ellos no estaban de acuerdo en absoluto. Y de hecho, hubieron iglesias que se retiraron de la Convención Bautista del Sur por este hecho. Y entonces podemos decir que, bueno, el Señor todavía está despertando en ese sentido a la iglesia para que no se traigan estas filosofías e ideologías contrarias al cristianismo, pero de todas maneras ya hay infiltración, sin duda, dentro de la iglesia. Amén. Y muchas veces también se da, pastor, que hermanos, ¿cierto?, adoptan estas posturas dentro de iglesias, las adoptan como normales, como si pudiese ser posible, ¿cierto?, afirmar el cristianismo y afirmar este tipo de creencias. Entonces, eso yo lo he visto ya en personas que uno por lo menos ubica y conoce, precisamente a veces por la falta de diagnóstico, ¿cierto?, de este tipo de asuntos. Y de ahí la importancia de subrayar y repasar. Tal cual, así es. Muchas veces las personas practican algo más por saturación, es decir, me refiero a saturación de información, exhibiendo una y otra vez los conceptos a través de eslóganes, ¿cierto?, de frases cortas, y finalmente las personas se convencen de que es así, pero no saben lo que hay detrás, no conocen lo que ocurre, y eso ha pasado, por ejemplo, en algunos seminarios en nuestro propio país, seminarios que están claramente influenciados por este tipo de pensamiento y el progresismo y el marxismo cultural. Bien, vamos ya finalizando con la última pregunta. Mientras tanto, a mis hermanos, si quieren hacer preguntas, ya pueden ir escribiéndolas. Por razones obvias no podemos leerlas todas, pero se escogen 3 o 4 preguntas que sean representativas y el pastor Iván procede a responderlas. Pastor, la pregunta última, ¿cierto? ¿Cuáles serían los peligros de esta doctrina de la teoría crítica de la raza para la iglesia de este tiempo? Hay 3 áreas que esta teoría ataca directamente, porque lo que hace es reinterpretar estas 3 áreas. Primero, el evangelismo, el mensaje. Segundo, la misión de la iglesia. Y tercero, la hermenéutica bíblica, es decir, la interpretación de la escritura. Estas son 3 cosas que son esenciales y que nosotros debemos tener muy en cuenta, y por eso estamos tratando el tema, ¿se dan cuenta? Porque obviamente es un peligro para la iglesia. Primero, entonces, el evangelio es el mensaje principal, es el mensaje central, la cruz de Cristo es la esencia de la iglesia, la cruz de Cristo es lo que es el fundamento, ¿verdad?, de la iglesia. Sobre ella se construye la iglesia, se edifica. El mensaje del evangelio es el que la gente necesita y es el que somos llamados a proclamar. Las buenas noticias del evangelio están enmarcadas en las malas noticias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que decir cuál es el problema y luego decir cuál es la solución. Y bien sabemos que el problema, la Biblia lo dice claramente. La mala noticia es que somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios, nacimos muertos en pecados, en delitos y pecados. No tenemos la capacidad en nosotros mismos de entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Somos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestros actos. Eso dice el apóstol Pablo a los Colosenses, ¿verdad?
Estamos bajo la ira de Dios entonces. Somos por naturaleza, como dijo el apóstol Pablo, hijos de ira. Mira. Y ahora y eternamente esto es así. Entonces, la buena noticia es que debido a la obra de Cristo en la cruz podemos ser perdonados, recibir su justicia y ser redimidos por su sangre. Por tanto, si la teoría crítica de la raza y el evangelio de la justicia social es la mala noticia es que ciertas personas han sido oprimidas por otros. Entonces la buena noticia es que Jesucristo ha venido a proporcionar la liberación social para estos grupos que necesitan ser empoderados, es decir, llegar al poder. Obviamente es una distorsión total, es completamente antagónico, como se dice normalmente, es un oxímoron, ¿cierto? No puede persistir o sobrevivir el evangelio bíblico y el tipo de evangelio que es la justicia social, de la teoría crítica de la raza, que dice que obviamente necesitamos salir de la opresión, de la opresión en la que nos encontramos, ser liberados socialmente. Entonces Jesucristo vendría siendo un liberador social y no un libertador del pecado. En ninguna parte de las escrituras se presenta el evangelio de esta manera. Por lo tanto, añadir la agenda de la teoría crítica de la raza al evangelio bíblico y llamar a esa combinación el evangelio completo, no tengo el tiempo para explicar, pero el evangelio completo es lo que hablaban personas ya por el año 70, 73 en los Estados Unidos, que eran un grupo de evangélicos que salieron de las iglesias conservadoras bíblicas para transformarse en las primeras generaciones de gente de izquierda dentro de la iglesia cristiana. Y ellos le llaman el evangelio completo. En otras palabras, el evangelio de la salvación del alma está incompleto. Necesita ser complementado con la liberación social. Obviamente, esto es una distorsión del evangelio. Por eso es que es un peligro tan grande. Segundo, esto tiene que ver con la iglesia. Primero con el mensaje, ahora tiene que ver con la iglesia. La misión, particularmente de la iglesia. Si la misión de la iglesia es difundir las buenas noticias, como bien sabemos por las escrituras, hacer discípulos y rescatar a la gente de este mundo malo con la predicación del mensaje del evangelio, se confunde entonces con una misión de rescatar a los oprimidos, según la teoría crítica de la raza, enderezar los males sociales y hacer del mundo un lugar más agradable para vivir. Si el activismo social se integra en la Gran Comisión, entonces la misión resultante de la Iglesia es un esfuerzo diluido, insípido y fragmentado para mejorar los gobiernos políticos. En otras palabras, quieren que establecer el reino de los cielos como en una utopía política aquí en esta tierra. Aunque como ciudadanos, ¿cierto?, nosotros nos hemos de preocupar por esas cosas, sin embargo, no es la función y el propósito primordial de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo que tenía que ir a otros lugares cuando le dijeron que siguiera sanando a las personas. Y él dijo, tengo que ir a otros lugares vecinos a predicar el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado, para esto he venido. La misión de la teoría crítica de la raza y la justicia social no es la misión de la iglesia ordenada por Dios, entonces. Por eso es importante y es peligroso que se infiltren estas ideas. Y lo último, ya nos está alcanzando el tiempo, es las escrituras y la hermenéutica. Primero el mensaje, luego la iglesia y ahora las escrituras, por supuesto, y la hermenéutica. Uno de los problemas colaterales de la teoría crítica de la raza es la idea de que cada grupo de personas tiene formas únicas de leer las escrituras. Una crítica frecuente a la hermenéutica literal, gramatical, histórica, en la cual nosotros creemos, ¿cierto?, es que no es más que un enfoque blanco y masculino de la interpretación. O sea, la hermenéutica literal, gramatical, histórica es un enfoque blanco de la interpretación y masculino. La idea es que la Biblia ha sido interpretada a través de un lente blanco y masculino, lo que resulta en un cristianismo de hombres blancos del hemisferio occidental. Para rectificar esta supuesta distorsión del cristianismo, la supremacía blanca de la hermenéutica debe ser complementada, sino derrocada por la hermenéutica femenina, la hermenéutica negra, la hermenéutica africana, la hermenéutica sudamericana, y ahí la teología sudamericana. ¿Han escuchado este concepto? Se necesita una teología latinoamericana. ¿De verdad necesitamos una teología latinoamericana? Es un poco absurdo, porque la teología es una sola.
Sin embargo, se empieza a segmentar porque se supone que la persona es la que interpreta el texto conforme a su pensamiento. Si este enfoque ganara terreno dentro de la iglesia, y parece que lo está haciendo, por lo menos en Estados Unidos, cambiaría radical y trágicamente la forma de interpretar de manera profunda la escritura. Sabemos que el principio de la hermenéutica bíblica es que el lector intenta comprender el significado de los autores divinos y humanos del texto bíblico, ¿cierto? ¿Qué quiso decir? Esa es la pregunta que nos hacemos cuando estudiamos la escritura, cuando hacemos exégesis. ¿Qué quiso decir el autor bíblico? Y empezamos a usar todos los elementos de contexto, los elementos culturales, los elementos idiomáticos, para poder entender, llegar a la comprensión lo más cercano posible a lo que quiso decir. Eso es lo que es nuestra tarea. Ahora, cuando ya determinamos qué es lo que quiso decir o llegar lo más cerca posible a lo que quiso decir, lo que hacemos es el puente, y el puente homilético para finalmente traer ese concepto a nuestra audiencia actual. Y las aplicaciones, por supuesto, pueden ser muchas. Sin embargo, el sentido del texto es uno solo. La interpretación es una sola. Las aplicaciones son muchas. Sin embargo, el enfoque de la teoría crítica de la raza, basado en el pensamiento posmoderno, consiste en permitir que el texto sea controlado por el lector, en lugar de por el autor. El texto es controlado por el lector y no por el autor. El texto puede adoptar entonces una variedad de significados, dependiendo de la condición social, el trasfondo cultural, la identidad étnica o el género del lector. Las escrituras interpretadas con esa metodología ya no tienen un único significado, sino que tienen tanto significado como lectores hay. Así, al intentar hacer la Biblia menos blanca y el cristianismo menos occidental, la Biblia entonces se deconstruye y es convertida en algo esencialmente sin sentido. Toda la interpretación recibe los ojos y la mente de los lectores y no en el autor y su significado previsto. ¿Saben lo peligroso que es esto? Es terrible, porque pueden decirnos, sí, yo también creo en la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia, pero como yo la interpreto. Claro. Entonces se acabó el significado real, ya se acabó lo objetivo, ya todo es subjetivo, emocional, depende de mi raza, depende de mi género, algo completamente absurdo. A medida que la teoría crítica de la raza se infiltra en el evangelismo, modificará y distorsionará cada vez más el evangelio, la iglesia y las escrituras. Por esas razones hay que desafiar y evitar que penetren nuestras filas evangélicas conservadoras. De allí la razón por la cual tratamos el tema. Hermanos, yo sé que esto es mucho más profundo, pero es una pincelada que quisimos compartir con ustedes. Muchas gracias, Pastor Iván. Una clara exposición. Algún hermano preguntaba anteriormente dónde se subía. Bueno, el video se sube al canal de YouTube desde la Biblia, ¿cierto, Pastor? Ministerio de la Biblia, sí. Ministerio desde la Biblia. Así lo pueden buscar en YouTube. Generalmente se sube hoy mismo en un par de horas, incluso antes, una hora tardan allá el ministerio en subirlo. Así que ahí ustedes lo pueden ver de inmediato si quieren revisar o también a posterior. Bien, han llegado algunas preguntas, Pastor. Aquí hay una bien interesante que hace María Balcazar. Dice, la teoría crítica sería como una raíz de cómo algunos cristianos, congregaciones, solo se quieren basar en el amor de Dios y no hablan del pecado porque ven como víctima a aquellos que se niegan a vivir bajo las escrituras, como en el caso de los LGTB, el feminismo, etcétera. Bueno, sí, hay bastantes elementos que menciona en la pregunta y sí, en efecto, todo esto, si ustedes se fijan, es todo un paquete, por decirlo, es un pack completo. La teoría crítica de la raza tiene que ver con el progresismo directamente, tiene que ver con el marxismo cultural, tiene que ver con lo político, lo sociológico, es decir, todo esto se relaciona con la ideología de género, todo es un gran paquete. Y por eso es que surgió precisamente en el mismo contexto en el que surgió uno u otro movimiento de esa naturaleza ideológico. De tal manera que sí, en efecto, cuando nosotros solamente hablamos del amor de Dios y además distorsionamos el concepto del amor de Dios, obviamente eso
cambia o necesariamente tendríamos que modificar la doctrina. Cuando alguien dice, por ejemplo, amar al prójimo es un imperativo del creyente, porque amar a Dios y amar al prójimo son los dos principios que sustentan, ¿verdad? Todo lo que significa las dos tablas de la ley, ¿verdad? Es verdad, eso es lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo lo resumió así. El punto es qué significa amar al prójimo, cuál es la forma en que nosotros nos acercamos a Él para ver cuál es el problema inmediato o el problema más profundo. Amar al prójimo, ¿qué significa? Decirle, por ejemplo, a una persona homosexual que necesita ser reconciliado con Dios. Amar al prójimo significa decirle a una persona que está también en movimientos políticos peligrosos, revolucionarios, por ejemplo, decirle que necesita ser reconciliada con Dios. Es decir, el mensaje sigue siendo el mismo, porque las expresiones de pecado son distintas, pero el origen es uno solo. Y en consecuencia hemos de ir al origen, porque tenemos que tener cuidado con distorsionar, ¿verdad?, la función de la iglesia, cuál es predicar el evangelio. Los resúmenes que hace Lucas, por ejemplo, del ministerio de Jesús son interesantes. Siempre apunta a eso. Y el Señor recorría las aldeas y predicaba el evangelio del reino, ¿cierto? Enseñando, dice, sanando también, por supuesto, expresando, manifestando su poder en ese contexto que eran las cartas credenciales de que él era el Mesías, manifestando compasión con la gente. Todo esto es así. Pero ¿cuál era el principio esencial? Tus pecados te son perdonados, ve en paz. Entonces, allí es donde no debemos perder de vista aquello. Sí, es interesante, pastor, esto porque si bien usted lo dijo, yo quisiera subrayarlo. No sé, no, durante esta charla no se está desconociendo, por ejemplo, fenómenos como el racismo, ese tipo de asuntos. Absolutamente. Pero lo que estamos diciendo, que así como el racismo y distintos tipos de manifestación de pecado, encuentran su razón precisamente en eso, ¿cierto? En el corazón depravado del hombre. Se manifiesta en racismo, se manifiesta en mentira, en adicciones, en vanidad, en cuantas cosas, ¿cierto? Así es. Pero es bueno subrayar eso. Y también, obviamente, como usted también lo dijo durante la charla, la iglesia atiende a eso, pero tal vez no, obviamente no de la forma que pretende hacerlo la teoría crítica de la raza, que finalmente, ¿cierto?, hace instrumento de las mismas leyes, ¿cierto, pastor? Así es, así es. De hecho, cuando es el punto, la razón por la cual se quiere llegar al poder, modificar la ley. Y en la modificación de las leyes, entonces ellos se encuentran que a través de ese instrumento legal, jurídico, pueden llegar a empoderarse, ¿cierto? Como este término también es conocido del feminismo radical de hace muchos años, empoderarse y de esa forma vivir esa utopía de igualdad, que obviamente es imposible. La única igualdad bíblica es la igualdad en Cristo. En Amén. Cristo no hay hombre ni mujer, ¿cierto? No hay esclavo ni libre, no hay gentil y judío. Hay aquí una pregunta, pastor, de Rami. Dice, ¿hay alguna crítica científica, sociológica o desde las ciencias sociales a la teoría crítica de la raza? Yo solo quiero decir que hoy día lo estamos enfrentando, ¿cierto?, desde la escritura, pero no sé si usted quiere añadir algo a eso, pastor. Yo la verdad es que sinceramente desconozco si es que hay una crítica de las ciencias sociales Mm, a la teoría crítica de la raza, porque de hecho la teoría crítica de la raza tiene muchos elementos sociológicos que son, si uno los ve incluso a grandes rasgos, se da cuenta que todo tiene que ver con la sociología en definitiva. Sin embargo, yo no sé si desde un punto de vista netamente científico, ¿cierto? Desde las ciencias sociales, hay una crítica respecto a la teoría crítica de la raza. y que Nosotros pueda hemos ser, visto elementos nada más y lo que mm, es que está en contra, obviamente, de lo que claro. dice la escritura. Por otro lado, y que pueda ser objetiva también, ¿cierto, pastor? Por Que, supuesto, porque ahí está el gran problema. mm, Porque este asunto cuando dicen, mira, si tú dices que en realidad no eres racista, es muy difícil. Ninguno de nosotros quiere ser catalogado como racista. absoluto. Entonces es complejo. Entonces Mm, por eso es seductora. Si en el claro. fondo o vas en mi ola o no vas. O vas en contra. Entonces, digo, bueno, ya.
me acomodo, digo, ya voy en la ola finalmente y se elimina la capacidad de crítica. Otra pregunta, familia Ortiz y Fuentes. Dice, en términos prácticos, ¿cómo debería la Iglesia enfrentar y o denunciar esta teoría? La verdad es que tiene muchas implicancias, yo creo, porque primero hay que ver desde la perspectiva de cómo lo que hemos dado de alguna manera los elementos para discernir. ¿Cómo podemos discernir que estamos frente a la teoría crítica de la raza? Ya vimos los elementos, ¿cierto?, a través de la exposición. Y lo segundo es que en ese sentido, al tener yo los elementos, tomo la cosmovisión bíblica, los lentes de las escrituras e interpreto eso y digo, no, esto no es correcto. ¿Qué tengo que hacer yo en lo personal? Y esa es mi visión, ¿cierto? Como pastor de la iglesia. Yo tengo que cumplir con la labor de proteger a la Grey. ¿Y cómo protejo a la Grey? Obviamente a través del Señor, el poder del Señor lo va a proteger, pero me refiero yo a advertir, yo anticipar ciertos eventos, ciertas situaciones, interpretar la realidad y decir, miren, ¿saben qué? Aquí hay un problema grave, cuidado, cuidado. Tú estás en tu trabajo, eres profesor, mira, fíjate en ciertos elementos en la enseñanza o en los currículums escolares estatales que llegan para que tú puedas enseñar ciertas materias. Ten cuidado con eso. Trata de descubrir aquello en lo que tú estás haciendo. Yo digo, por ejemplo, mi hijo, alguien puede decir, pero está en el colegio y le están enseñando precisamente situaciones o términos de la teoría crítica de la raza. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, en la casa yo hablar con mi hijo y decir, mira, hijo, eso no tiene ningún sentido porque la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y el color no es lo que define a las personas, el color de la piel, sino lo que nos define es que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Incluso aquellos que no creen también son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que da dignidad y sentido a la naturaleza humana. Por eso nosotros amamos la vida. ¿Ven? De esa manera uno empieza a contrarrestar en la conversación casual, como dice Deuteronomio capítulo 6, que donde estemos, ya que sea en el campo, cuando vamos caminando con ellos, cuando estemos en la casa, cuando nos sentemos a comer, en cualquier circunstancia, usar eso para ir mostrando lo que significa esta teoría y lo peligroso que es la infiltración de este pensamiento. Bien. Roberto Parada nos dice, pastor, creo que aquí en Latinoamérica el tema de la teoría crítica de la raza se ha hecho notar desde el indigenismo, como oprimidos y como opinión más válida que la del resto. Así es. Lo hablábamos un poco en la Sí. mañana, ¿no? ¿Qué opina usted? Sí, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo con Roberto. Es así, es así. De hecho, no sé si recuerdan ustedes hace un tiempo atrás cuando lamentablemente mataron a esta persona de apellido Catrillanca, creo que es. Empezaron a hablar de que estaban asesinando sistémicamente al pueblo mapuche, que había también asesinatos sistémicos. Y ahí ese concepto obviamente viene de la teoría crítica de la raza. Bien sabemos que no es así, ¿verdad? Porque eso significaría que todo el Estado, y a eso apuntaban ellos, que todo el Estado estaba confabulado para poder asesinar al pueblo mapuche. Nosotros tenemos mucha gente dentro de nuestra iglesia que es del pueblo mapuche y obviamente no hay ningún problema al respecto en ese sentido. Entonces, claramente es un concepto de la teoría crítica de la raza y Roberto tiene toda la razón. Bien. Ondina nos plantea una pregunta. Dice, una forma de destruir la teoría sería preguntarle a quien sostiene esto, que es el oprimido al momento de liberarse, se vuelve un opresor, ya que ellos solo dan dos categorías. Es una muy buena deducción, me parece correcto, absolutamente. Claro, porque en el fondo, si hay dos categorías, si yo me libero de la opresión, voy a transformarme en un opresor. Claro. ¿Ven? Y es... Sí, Siga, adelante. pastor. Sí. No, No, yo adelante. le iba solo a subrayar el hecho de que donde más ha avanzado la aplicación de este tipo de pensamiento, lejos de generarse armonía en la sociedad, se ha generado más odio. Así es. Se ha generado más diferencias, porque justamente los que están en categoría de ser opresores
son forzados, ¿cierto? Son forzados y a nadie le gusta ser forzado. Y entonces eso empieza a generar un mayor resquemor, ¿cierto?, en las personas y mayor ira y mayor una respuesta más agresiva, por decirlo así. De hecho, yo tengo entendido que así ha sido, por ejemplo, en Europa. En lugar de mitigar los encuentros y confrontación racial, ha aumentado, precisamente por la teoría crítica de la raza. Entonces, ahora la gente no es consciente necesariamente que está aplicando esos principios, pero sí los trae a través de la academia, en la universidad, los preparan de esa forma y por supuesto llegan a esos conceptos finalmente que tienen que defenderse según ellos en la calle. Si lo unimos estos conceptos de la teoría crítica de la raza con la revolución, ya nos damos cuenta de que esto es más violencia y tiene mucha razón quien planteó esa situación. Ahora, una cosa importante que decir, esto es tan irracional que es muy difícil poder entrar en un debate. No sé si me entienden, es decir, es tan irracional porque si yo digo, mira, que la verdad tú te vas a transformar en un opresor cuando seas liberado de la... Y te van a decir, bueno, eso es tu pensamiento porque tú todavía no eres consciente de que eres oprimido. Y por otro lado está bajo el paraguas, ¿cierto?, de lo que veníamos hablando semana anterior, que es el posmodernismo, Totalmente. donde no hay definiciones absolutas, entonces todo es Así muy maleable, ¿cierto? Todo se puede moldear a nuestra conveniencia. Totalmente, sin duda. Bien, me parece que hemos terminado con las preguntas, Pastor Iván, así que ya vamos dando por finalizada esta quinta charla. En 2 semanas más, recuérdenlo, hermanos, volvemos a estar junto al Pastor Iván desde Villarrica y quien les habla desde Santiago con otro interesante tema contingente para la realidad de la iglesia del día de hoy. Pastor Iván. Sí, tal cual, Pastor Eduardo, muchas gracias por acompañarnos, queridos hermanos, gracias por poder estar aquí durante más de una hora y conectados. Yo sé que no es fácil, a veces inclusive a muchos de ustedes probablemente trabaja durante toda la semana, llega el día viernes cansado y estar 1 hora y media, 1 hora 20 con nosotros, yo sé que es un esfuerzo, así que les agradezco mucho porque obviamente si ninguno de ustedes se conectara sería imposible, ¿cierto?, hacer esto. Así que muchas gracias y que el Señor les bendiga. Recordamos que las charlas son cada 15 días, es decir, en 2 viernes más, entonces nos juntamos si el Señor lo permite y vamos a hablar sobre un tema que vendría siendo el tercer elemento de lo que hemos hablado últimamente. El progresismo, primero, ¿cierto?, la teoría crítica de la raza, y vamos a hablar de algo que es muy fuerte en Chile, que es la justicia social. Así que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia y vamos a orar un momento para despedirnos. Padre, te alabamos, Señor, te damos muchas gracias a ti por darnos el privilegio Gracias, de Señor. poder reunirnos en tu nombre. Es tu Amén. palabra la que tiene que regir nuestros pensamientos, no la cultura. Señor, en lo que tiene que estructurar nuestras reflexiones más profundas, Señor, y solidificar nuestras creencias es tu palabra, nada más que tu Amén. palabra. Amén. Señor, ayúdanos a poder distinguir cuando hay distorsiones. Ayúdanos Amén. a no ser ingenuos, Señor, y poder ver un poquito más allá de lo que los hechos nos dicen, interpretar los hechos de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Bendice a mis hermanos de diferentes Amén. partes de Latinoamérica que nos han acompañado, a mis hermanos también en Chile y por supuesto a la iglesia local, a mis amados hermanos de la iglesia de Villarrica. Bendice Amén. también al pastor Eduardo, a su familia, Gracias. que podamos tener un tiempo hermoso en 2 semanas más. El Señor Amén. les bendiga. Amén. Amén. Chao, mis hermanos. Chao.